Buenas noches, profesor. Le habla la alumna Gabriela Noriega y hoy les voy a explicar sobre política económica. Para entender, debemos saber qué es la política económica. Pues la política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. Tenemos objetivos a corto plazo y a largo plazo. En corto plazo, pues vemos el pleno empleo, la estabilidad de precios y la mejora de la balanza de pagos. Y en objetivos a largo plazo, tenemos la expansión de la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, mejora de la distribución de la renta y la riqueza, protección y prioridades a determinadas regiones o industrias, mejora en las normas de consumo privado, seguridad de abastecimiento y reducción de la jornada laboral. Pero también tenemos lo que son 5 principales objetivos de la política económica, que es el crecimiento económico, la estabilidad de los precios, la redistribución de la renta, el equilibrio exterior y el pleno empleo. Política económica se divide en dos. En política fiscal, la política fiscal lo controla lo que es el MEF, el Ministerio de Economías y Finanzas. Y el objetivo principal de la política fiscal es estimular el crecimiento de la economía y protegerla ante las posibles fluctuaciones de los ciclos económicos. También nos dicen que es una rama de la política económica, como ya le dije, que configura el gasto público y los impuestos, con el objetivo de mantener la estabilidad de la actividad económica y contribuir a su crecimiento mediante el control del empleo y la inflación. En los instrumentos de la política fiscal, pues tenemos lo que es el gasto, lo que es el tributo, las transferencias y los subsidios. También intervienen lo que es la oferta agregada y la demanda agregada. La oferta agregada es el valor total de bienes y servicios, o sea, la de producción, que las empresas de un país están dispuestas a producir para cada nivel de precios durante un periodo de tiempo determinado. La demanda agregada es el valor total de gastos en bienes y servicios que los agentes económicos, los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar para cada nivel de precios en un periodo determinado de tiempo. Los componentes de la demanda agregada es el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Tenemos en política fiscal dos tipos, la expansiva y la contractiva. En la expansiva se aplica cuando la demanda agregada es insuficiente y por lo tanto hay capacidad productiva sin utilizar, generándose desempleo, generalmente en épocas de recesión o de crisis. Su objetivo es estimular la economía para aumentar la demanda agregada mediante el aumento de gasto público y la bajada de impuestos. Para eliminar este desempleo, el gobierno tiene que aumentar la demanda agregada a través de sus componentes, el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas, y para ello, como ya se ha dicho anteriormente en el párrafo anterior, dispone del control del gasto público y de los impuestos con distintas posibilidades de actuar, aumentar el gasto público y reducir los impuestos o ambas mediante simultáneamente. En lo que es la expansiva, pues mayormente genera inflación incrementa el crecimiento económico, ¿no? Ayuda, en fiscal expansiva, ayuda a que la economía mejore y ayuda a dar solución al problema de la recesión. Cuando hay recesión, se genera lo que es el desempleo. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Pues, como si bien se dijo, aumentar el gasto público y reducir los impuestos. Y en la política fiscal contractiva, pues ayuda a dar solución al problema de la inflación, pero lo malo es que genera decrecimiento. Y la política fiscal contractiva se aplica cuando la demanda agregada es excesiva y existe por lo tanto una elevación significativa de la inflación. Su objetivo es estabilizar los precios mediante la reducción del gasto público y la subida de impuestos. Para paliar este riesgo, el gobierno puede contraer la demanda utilizando los mismos instrumentos que la política fiscal expansiva, pero en sentido contrario. O sea,
reducir el gasto público y aumentar los impuestos. Por eso es anterior, porque en la expansiva lo que era es aumentar el gasto público y reducir lo que son los impuestos para que no haya tanta desempleo, ¿no? En política monetaria está controlada por el Banco Central de Reserva del Perú, el BCR, y es el conjunto de decisiones que toma la autoridad monetaria de cada país respecto a la fijación del tipo de interés y el control de la cantidad de dinero en circulación, o sea, la oferta monetaria, con el fin de facilitar el crecimiento económico, reducir el desempleo y alcanzar la estabilidad de precios. El objetivo principal de la política monetaria es la estabilidad de los precios. También tiene lo que son los instrumentos, que tiene lo que es la masa monetaria, que es la cantidad de dinero de circulación, la tasa de interés de referencia, la tasa de encaje legal, el OMA, que son las operaciones del mercado abierto, y el OME, que son las operaciones del mercado extranjero. También nos dice que tiene dos tipos, que también son las expansivas y las contractivas. Y en la expansiva también ayuda a que la economía mejore, o sea, genera inflación e incrementa el crecimiento económico, y también ayuda a dar solución al problema de la recesión. Dice, la política monetaria expansiva se aplica cuando existe una baja actividad económica, insuficiencia de demanda agregada y por lo tanto hay capacidad productiva sin utilizar, generándose desempleo, generalmente en épocas de recesión o de crisis. Su objetivo es estimular la economía mediante el aumento de la oferta monetaria y la bajada de los tipos de interés. Para eliminar este desempleo, la autoridad monetaria, o sea, el Banco Central, tendrá que aumentar la oferta monetaria o reducir los tipos de interés. Evidentemente, con la aplicación de estas medidas, aumento de la oferta monetaria y disminución de los tipos de interés, además del aumento de la producción y del empleo, se generará subida de los precios y posiblemente inflación. Cuando baja lo que es la tasa de interés, hay mayor consumo, hay mayor inversión, por lo tanto la demanda agregada aumenta, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, política monetaria expansiva. Aumenta la oferta monetaria y bajada de tipo de interés, que es aumento de capacidad de gastos y disminución de costes préstamos. Aumento consumo e inversión, producción y demanda agregada, y aumenta el empleo. Genera aumento también de lo que es la inflación. Y en la política monetaria contractiva, que también ayuda a dar solución al problema de la inflación, también que lo malo es que genera decrecimiento. La política monetaria se aplica cuando la actividad económica es excesiva, o sea, exceso de demanda agregada, y existe por lo tanto riesgo de una elevación significativa de la inflación. Su objetivo es estabilizar los precios mediante la reducción de la oferta económica y la subida de los tipos de interés. Evidentemente, con la aplicación de estas medidas, disminución de la oferta monetaria y aumento de los tipos de interés, además de la bajada de los precios, se genera disminución de la producción y por consiguiente disminución del empleo. Las medidas más destacadas de la política monetaria restrictiva son reducir la oferta monetaria y aumentar los tipos de interés. Suelen aplicarse cuando la economía está atravesando un periodo de bonanza o un escenario de riesgo de aumento de la inflación. O sea, la política monetaria contractiva es lo contrario de la política monetaria expansiva. Eso es todo. Muchas gracias acerca de la política económica.